Sean todos bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes que nos ven desde España, Italia y toda Europa. Este es el primer conversatorio del año 2022 de Radio Fiesta 24/7. Estamos desde aquí. Continuamos desde el Ecuador en la ciudad de Guayaquil. Hoy estamos y luego le mostraremos en la estructura donde nos encontramos en el Yacht Club de Puerto Azul, Ecuador. Nuestro invitado de hoy es un hombre especial, no solo por su carrera política, empresarial, sobre todo por sus valores que lo expresa en voz alta. Él es Jorge Alberto Norero González. ¿Quién es él? Nace en Guayaquil el 10 de mayo de 1955. Fue funcionario político, consultor, asesor jurídico, comunicador social, analista y planificador militar y doctor en administración de empresas. Descendiente de familia italiana, de los Norero de Luca, radicadas en Ecuador. Casado y padre de 9 bellos hijos y con 6 hermanos. Antes de iniciar y de hacerles hablar y conocer directamente a nuestro invitado especial, queremos detallarles algunas funciones importantes de la carrera política de nuestro personaje y nuestro invitado de hoy, de Jorge Norero. En 1985 hasta 1986 fue alcalde de nuestra ciudad de Guayaquil. En 1981 hasta 1985 perteneció al Consejo Cantonal del municipio de Guayaquil en representación del Frente Radical Alfarista. Sucesivamente, en el 92 se desempeñó como asesor y planificador militar en la Academia de Guerra Naval, en la gestión del gobierno de León Febres Cordero. En el gobierno de Lucio Gutiérrez fue también asesor general de la Marina Mercante. En el 2006 se postuló a la vicepresidencia del Ecuador con el movimiento Conciliación Nacional y en el 2017 encabezó la lista como aspirante a la Asamblea Nacional por el Partido Centro Democrático. Lo tenemos aquí. Bienvenido a nuestro invitado especial, Jorge Norero. Y te queremos agradecer de inmediato, indudablemente, por abrirnos las puertas de esta maravillosa estructura del Yacht Club de Puerto Azul, directamente de la ciudad de Guayaquil. Buenos días, Gino. Buenos días a todos aquellos que nos van a escuchar y ver en este programa. Gracias por esta invitación. Realmente es para mí un gran placer y un honor de que una compañera nuestra en el ámbito de la comunicación, como ecuatoriana también, haya tenido como idea hacer esta entrevista en el Guayaquil Yacht Club, que es uno de los sitios más icónicos de Guayaquil y que representa realmente lo que es el Ecuador: flora y fauna, medio ambiente, ecología, que son temas que hoy por hoy en el mundo sí suenan bonito y atraen turistas, pero esto es una realidad que el Ecuador intenta todavía proteger: estuarios, zonas realmente naturales y todavía no contaminadas por el hombre, lo que creí que era un escenario mágico para que se pueda realizar esta entrevista de la mejor forma y en el mejor ambiente, Elizabeth. Así es. Muchas gracias. Sabemos muy bien que te dicen Gino de cariño. Tu nombre es Jorge Norero. ¿Cómo deseas que te llamemos en esta entrevista? Independientemente, Jorge o Gino, mi padre me decía Giorgino y la gente utilizó después que ¿sí? Se quedó con Gino, y muchos me conocen por Gino o como Jorge. Me es indiferente, como gustes, como tú gustes. Muchas gracias. Muy bien. Entonces procedemos a nuestro personaje de hoy, Gino Norero. Para aquellos que recién se están conectando en Radio Fiesta 24/7, estamos en el primer conversatorio del año 2022 con nuestro personaje e invitado especial, Gino Norero González. Les prometemos
que esta será una entrevista rica de contenido político, empresarial y social. Me permitiré hablarte, Gino, de temas importantes como la realidad del caso que vamos a tratar. Uno, porque como lo has dicho, somos colegas de comunicación. Y luego porque lo que hemos leído sobre ti, yo me atrevería a llamarte que eres el señor del lenguaje correcto de la política moderna. Cómo escribes, cómo te expresas. Bueno, yo realmente pertenezco a la vieja guardia, ¿no? No soy tampoco un adolescente, soy un hombre maduro, tampoco soy un anciano, porque la edad es una cuestión mental. Los seres humanos, mientras tenemos intelecto, capacidad de pensar y creemos en la humanidad, tenemos que seguir construyendo y proyectando lo que somos. De allí que un poco para algunos soy quizás un poco anticuado, para otros puedo ser el individuo que se adapta quizás a sus formas de pensar, y para muchos puedo ser un poco arcaico. Pero lo que no hay que nunca olvidar es que en la forma de expresarse uno demuestra su interior y lo que es en esencia. Por eso intento ser con mis expresiones lo más certero y justo para no equivocarme ni dar una mala impresión. Muy bien. Alcalde, concejal, candidato a la vicepresidencia, y en las últimas elecciones del 2017 fuiste aspirante a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas que hicieron decidir a Gino a dar este paso importante en la política? Después de mi experiencia en el municipio de Guayaquil, que fue una experiencia plagada de muchos conflictos, Guayaquil siempre ha sido el botín político de los gobiernos nacionales y de los partidos y movimientos políticos. Me vi en la necesidad de nunca más improvisar en mi vida. Y eso es algo que tenemos que aprender aquellos que de alguna manera tenemos la intención de ser dirigentes, de convertirnos en líderes, estar capacitados, porque la idoneidad es uno de los requisitos fundamentales que se debe exigir a toda aquella persona que quiere dirigir algo, quiere organizar algo. Porque caso contrario nos entregamos en manos de aventureros y de avivatos, y que ha traído como resultado la declinación de la dirigencia política y de los movimientos y partidos, que han tenido, por supuesto, como consecuencia la pobreza y la miseria que vive en muchos países de América Latina y del mundo, ¿no? Entonces, capacitarnos, ser creíbles, tener transparencia y sobre todo una ética privada y pública es fundamental en el ejercicio y en la práctica de la política, pensando siempre en el bien común. Okay. Por décadas, el Ecuador va de un pésimo gobierno a otro, si no me equivoco, Gino. ¿Será porque el ecuatoriano siempre se ha dejado influenciar de una política populista, donde los gritos, los insultos, el darse golpe en el pecho, arrancarse las camisas, se convirtió en un pleno escenario de carrera política, y luego cuando llega el voto, ¿ok?, es allí donde la ciudadanía ecuatoriana debe votar y se equivoca? ¿Puede ser esto porque esto pasa por la falta de educación eficaz en el pueblo ecuatoriano, lo cual no le permite tener una vida digna, el poder elegir, saber elegir, y también ser engañados por los políticos corruptos que se vive hoy en día? Según tú, ¿cuál es tu opinión, Gino? Yo creo que coincido en parte con lo que dices, Elizabeth. La declinación que hemos tenido de gobierno a gobierno, que ha ocasionado mucho más pobreza y miseria, se debe, por supuesto, en gran parte a la responsabilidad de nuestro pueblo de elegir no a los mejores, sino a los más simpáticos, a los que más conoce, porque han sido periodistas, miembros de la televisión, han sido cantantes, futbolistas, y eso ha traído como consecuencia la situación patética que vivimos. Y no es menos cierto que la gente siempre intenta buscar en aquellos que con su mensaje le llegan, a veces ese mensaje totalmente demagogo, populista. Por eso, porque existen desigualdades y profundas desigualdades en cuanto a la capacidad económica de las personas, falta mucha cultura política
que no significa que la gente no sea intuitiva y de alguna manera perciba los escenarios posibles que se puedan dar, pero ese es un tema que no solo puede solucionar de la noche a la mañana. Se necesita trabajar en educación, se necesita trabajar también en la formación de nuevos líderes, se necesita también que los propios medios de comunicación le den espacio a nuevas personas, porque estamos, diría, cansados de los mismos de siempre, y esos que son los mismos de siempre se creen los dueños del país y se convierten luego en los caudillos y en los únicos que pueden decidir quién puede ir o no en sus listas cuando hay campañas electorales. Y luego es un problema, si no los dejas pasar también. No, por supuesto, ellos se creen dueños del país, vuelvo a decir, y todo aquel que se le oponga o sea crítico a ellos son sus adversarios y hasta inclusive enemigos. Y lamentablemente hemos visto en los últimos 4 años que con el tema del narcotráfico, que se ha infiltrado en la política gubernamental y en las diferentes políticas también en organismos seccionales, esto inclusive ha traído la muerte de muchos dirigentes y aspirantes a políticos, porque tenemos que en esto, no sé si ser un poco, yo diría, responsables, pero el narcoterrorismo se está apoderando de la región, estoy hablando de América Latina, y en eso tendríamos entre todos que construir una especie de barrera para frenarlos, porque caso contrario nuestro país y nuestra región se está perdiendo y podríamos llegar a convertirnos en lo que sucedió en México, guerras de carteles, microtráfico, y eso es una tragedia para el Ecuador y el mundo, ¿no? Es decir, yo en esto estoy haciendo realmente una campaña a tomar conciencia del grave problema que tenemos entre las manos hoy, que les estamos dejando a nuestros hijos un país totalmente hipotecado, contaminado, corrompido, y eso no lo podemos tolerar. Y es impostergable que desde el gobierno y desde la universidad, desde la escuela, de los colegios, se instruya a los jóvenes a protegerse de este gran flagelo que es peor que la pandemia del COVID-19. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Otra de las grandes realidades que tú enfocas en todas tus entrevistas y también que escribes son 3 aspectos importantes que me llamaron mucho la atención, los cuales debo reconocer, amigos de Radio Fiesta 24/7, que me llamó la atención y me identifiqué con tu metodología y acción de trabajo político, que el gobierno tiene la obligación de otorgarle a su pueblo los 3 aspectos, sectores principales para tener una vida digna, que es la educación, la salud y el empleo, como lo cual hacen en los países europeos, porque tú muy bien lo sabes esto, ¿no? Y muchas personas, políticos, empresarios, saben bien que esto sucede en Europa y no solo en Europa. Y súmale a esto que cuando leía todo lo que tú expresabas y accionabas, hay una cosa que me impactó mucho más. Es la rigidez, cómo presentas los valores de la honestidad y la ética. Amplíanos este tema, por favor. Sí, efectivamente, el gobierno tiene en sus manos como competencia ineludible el darnos educación, salud, bienestar, pero sobre todas las cosas, ninguno de esos 3 pilares se podrían realmente desarrollar si hoy que vemos que, por ejemplo, la inseguridad afecta al sistema educativo, a la salud, que corroe las estructuras mismas del gobierno, el brazo coercitivo de la ley, que es la policía, está contaminada y corrompida. Ha tenido que salir el embajador de los Estados Unidos a decir que tenemos narcos generales en la policía. Esto es una situación que, por supuesto, es alarmante, pero sobre todo debería a todos convocarnos a cortarle la cabeza a la serpiente de la corrupción en instituciones como la policía. Por eso creo que es fundamental que de las competencias que tiene el Estado, el gobierno, tiene que poner énfasis en el tema de la seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay bienestar. De tal manera que hoy por hoy vemos todos los días asesinatos, sicariatos, secuestros, asaltos, guerra de pandillas
Y esto es intolerable en un país que se dice debe vivir en un estado de derecho y de garantías y libertades. Porque sin seguridad no hay libertad, no hay garantía, no hay derechos. Entonces, podríamos decir que nos encontramos al borde o en el umbral de un estado fallido. Y cuando existe un estado fallido, reina el caos, reina la anarquía, y solamente las grandes, los detentadores del poder que viven en una especie de burbuja, rodeados de toda la seguridad, confort y con toda la riqueza que produce el Estado para su provecho, entonces ese tipo de sociedades no pueden llamarse democráticas, es todo menos democráticas. Y por lo tanto, hacia ellos tenemos que combatir, porque ellos están permitiendo desde su zona de confort y seguridad que esta situación se mantenga. Entonces tenemos que romperlas, tenemos que entrar en una verdadera revolución, sin identidad ideológica, porque aquí no se trata de ser de izquierda o de derecha, se trata que el pueblo tiene y demanda y exige garantías para poder, casualmente, que haya el empleo, que haya la educación, que haya la salud, que haya el bienestar, que haya inversiones, que se atraiga a la empresa pública, a la empresa privada, que se hagan asociaciones público-privadas pero transparentes. Y es allí entonces en que yo siempre hago énfasis que sin ética no existe nada, sin idoneidad tampoco. Por eso es fundamental que tiene que existir ética, idoneidad, honestidad, y tienen que ser los más honestos los que gobiernen al país, no los mismos pillos y sinvergüenzas que nos han gobernado por décadas y están en todos los gobiernos, porque ahí sí a ellos no les interesa ser ni de izquierda, de derecha, neoliberales o de centro, no, a ellos les interesa estar en el gobierno, seguir aprovechándose y usufructuando de buenos sueldos, de buenos contratos, de buenas coimas, y por eso es que vivimos en una especie de estado de impunidad, que no es un fatalismo, ojo, pero es una realidad que tenemos que necesariamente manejarla, porque si queremos cambiar esta situación grave y patológica que vivimos, tenemos que partir de una realidad, y la realidad es que todo está podrido en el país. Y no hay verdaderamente personas con el carácter, con el compromiso y la lealtad para con la patria, para actuar frontalmente e insisto, cortarle la cabeza a la serpiente. A mí, y lo digo con mucho pesar, las últimas elecciones en que apoyé incondicionalmente a mi amigo, compañero Guillermo Lasso Mendoza, hasta ahora debo de decir que me encuentro muy preocupado. Es corto el tiempo como para decir que no se ha hecho nada, se ha hecho mucho en el ámbito de la salud y se están sentando las bases para estabilizar la economía, atraer las inversiones, pero se ha hecho muy poco. Yo diría casi nada en el tema de la seguridad. Y por eso mi llamado a través suyo, Elizabeth, para que el gobierno y sus voceros realmente acojan esto que es un clamor nacional. Vivimos encarcelados en nuestros propios hogares y eso es inadmisible, pues, porque se supone que somos país democrático, se supone que vivimos en una sociedad en donde existen normas y la justicia debería de enseñarnos a todos que todos debemos estar sometidos bajo el imperio de la ley y no la justicia a favor de aquellos que hoy con el poder económico corrompen a jueces y fiscales, y eso es, digo, totalmente negativo, peligroso, y cada día nos vamos acercando a un país ya no de narcotraficantes, sino de narcoterroristas. Eso es gravísimo. Les habíamos prometido una entrevista fuera de serie para todos aquellos que se han unido en este momento en Radio Fiesta 24/7. Estamos en nuestro primer conversatorio del año 2022 con nuestro invitado especial, Gino Norero González. Un tema muy, pero muy tocante. Y nos quedamos en la seguridad, porque ese era mi siguiente tema a tratar. Y lo has enfocado muy bien, visto que tienes una experiencia amplia como analista y planificador militar de todo tu currículum que hemos leído. Según tú, Gino, visto todo el detalle que has enfocado, la realidad de la seguridad del Ecuador, ¿cuáles son y el problema que pasa actualmente con las cárceles, ¿no? Que ese es otro tema muy importante, ¿no? Pero según tú, ¿cuáles son las soluciones inmediatas para suplir o para solucionar este problema? Bueno, el tema de las cárceles, que es una de las aristas de la seguridad, es parte de un complejo tema general que es la inseguridad.
y en donde allí, por supuesto, tiene que ver algo que es fundamental. El sistema carcelario o penitenciario del país está en manos de corruptos que han estado de alguna manera chantajeando a los presos, a los PPL, personas privadas de la libertad, pero de décadas. Es decir, se ha institucionalizado la corrupción dentro del sistema carcelario, y que es lo que ha provocado de que los caciques o líderes de los grupos que hoy se han formado al interior de las cárceles hayan decidido ellos tomar el control de las cárceles. Hoy por hoy el Estado no tiene el control de las cárceles en el país. Son los carteles, los jefes de las pandillas que dominan al interior de las cárceles quienes se han adueñado de pabellones, y ellos le permiten a las autoridades designadas por la Secretaría Nacional de la Realidad Nacional. Es decir, ahí vemos que hay una policía que está corrompida, ahí vemos que los guardias estas personas que cuidan al interior de las cárceles también son gente que con un salario de apenas $800, imagínense, que es una miseria en relación al poder económico que pueden ofrecerle los capos que están al interior, y se someten los guías penitenciarios. Y por otro lado, las Fuerzas Armadas, que se han mantenido, yo diría, distante por el cuento, y tengo que decirlo, pues esto es un cuento de no contaminarse, con ese cuento de que no quieren contaminarse, pero han dejado ser y han dejado pasar, y eso los convierte en cómplices silenciosos de toda esta tragedia que vive el país. Por eso es que siempre he intentado de alguna manera convocar a mis compañeros militares, policías y a todos aquellos que hacen la estructura, yo diría, para proteger al Estado, a que se motiven, se automotiven y a que intervengan más allá de lo que puede ser la competencia que en un momento determinado les da la Constitución. El problema que atraviesa el Ecuador en el tema de la inseguridad es de tal naturaleza que nadie puede quedarse al margen de participar de una u otra forma, ya sea como actor, como asesor, como fuese. Todos tenemos que ser parte de la solución del problema. Y en esto no hay vuelta atrás, porque cada día que dejamos de actuar, los narcotraficantes y los capos del narcoterrorismo se apoderan más del país. No solamente hoy está contaminada la policía, el sistema judicial está corrompido porque vemos que entran y salen los narcotraficantes como que si ellos fueran dueños de la justicia, los fiscales no acusan como deberían hacer. Es decir, esta situación, yo creo que inclusive se ha dado casos ya en América Latina en que ellos inclusive han comprado a presidentes de la República, y eso sería gravísimo que en nuestro país en algún momento pueda darse, porque sería nefasto para nuestro futuro y presente. Coincido contigo, porque es necesario tener un Ecuador donde se pueda vivir con seguridad. He dejado, por último, un tema que no es menos importante de todo lo que hemos tocado hasta el momento, Gino. Sencillamente porque deseo cerrar el programa con un tema que nos identifica a todos los ecuatorianos que hemos dejado nuestra patria, el Ecuador, por buscar un mejor futuro. Saludos a todos nuestros hermanos ecuatorianos desde Italia, España, Europa, Estados Unidos y a todos los que están en diversos países del mundo. Para todos ustedes va también esta pregunta. Según en los últimos gobiernos, se ofrecían maravillas, Gino, para que los ciudadanos ecuatorianos decidan regresar al Ecuador. Y luego el ecuatoriano, cuando regresaba, se encontraba con la triste realidad que no tenía nada, ni un futuro, y tenía que nuevamente migrar. Gino, tú, como sabemos que tus orígenes también son italianos, de padres migrantes italianos radicados en nuestro bello Ecuador, según tu punto de vista, ¿se puede hablar o cuáles son un plan de estrategia para poder decir al ecuatoriano que tenga un retorno digno a su casa? Bueno, mi saludo a todos ellos, a todos mis compatriotas que viven en el exterior, que por diferentes razones migraron hacia esos países, y que se queden
en el país donde están. Venir al Ecuador hoy por hoy es una equivocación tremenda. Inclusive hay muchos ecuatorianos que siguen migrando por la situación de inseguridad. Ojo, la inseguridad está haciendo que mucha gente con poder económico ya no se quede en el país, porque no quieren ser víctimas de secuestros, no quieren ser víctimas de sicariato, porque hoy por hoy, insisto, y no es que quiero asustar ni hacer de esto un drama, pero es una realidad, es preferible que se queden en otros países. Y si tienen trabajo, pues por favor, venir al Ecuador en estos momentos en donde hay desempleo sería un error tremendo que no se los aconsejo. Es decir, lo que sí no pierdan es sus raíces y sus contactos con nuestro Ecuador, porque el Ecuador necesita a través de ustedes proyectarse en el mundo y convertirnos en ciudadanos del mundo. Por eso tenemos que siempre hacer quedar bien al Ecuador en donde estemos, porque también hay malos elementos que han migrado y muchos de ellos dejan mucho que desear y en mal nombre y posicionamiento, no solamente a los ecuatorianos en el Ecuador, también colombianos o latinoamericanos, y se crea una especie de barrera y un mal concepto de latinoamericano. Y eso es una situación que nos debe preocupar. Es decir, tenemos que trabajar y en esto el gobierno debe de alguna manera incrementar sus esfuerzos y recursos para que en el extranjero, ya sea en Europa, Estados Unidos o en otra región, las embajadas cumplan un rol realmente interactivo para que se estrechen los lazos entre ecuatorianos. Hoy por hoy, a través del internet y de la tecnología, podemos estar en diferentes lugares del mundo y estar presentes y conectados. De esa manera que esa es la maravilla. Y vengan a visitar, pero eso sí con seguridad. Mientras no haya seguridad, les recomiendo no venga, porque incluso llegan al aeropuerto y los están asaltando. Entonces estas cosas hay que decirlas de frente. Ustedes ecuatorianos que viven en el extranjero, si no tienen las garantías de que van a estar bien, mejor quédense donde están. Escuchen este mal consejo. Es decir, el país hoy, por más que les digan que les van a ayudar en esto, no tiene la capacidad económica, ni siquiera para la gente que vive en el país, peor para nueva gente que, cuando se dicen que son más de 3 millones de ecuatorianos que viven en el exterior. Es decir, la famosa diría, estrategia o campaña del gobierno del señor Correa de que regresen, fue una falacia y un fraude total. El regreso a casa. Fue un fraude total, de tal manera que, insisto, si ustedes realmente no ven que los índices de crecimiento, de desarrollo, de eliminación de pobreza están realmente reduciéndose, por favor, y si tienen trabajo en el exterior, de una u otra forma mejor quédense en casa, porque allá están establecidos, acá van a venir, ¿qué? Pues van a venir de arrimados, si no tienen... si no han construido con sus ahorros. Es decir, no, yo les insisto, es penoso tener que reconocer, pero somos un país pobre, potencialmente rico en recursos, pero mal administrado, corrompido por estas élites que quieren seguir manteniendo este establishment, este statu quo como está, para que ellos seguir detentando el poder. Y eso es triste, Elizabeth, es triste reconocerlo, pero es la realidad del Ecuador. Y por eso tenemos que trabajar fuerte, y tenemos que actuar y dejar el discurso, porque eso es uno de los graves problemas de nuestra clase política, que se llena la boca de que quieren todo para el pueblo, pero sin el pueblo, de que trabajan 24/7 intentando, dice, romper las cadenas de la corrupción, de la ineficiencia, pero eso es puro cuento. Yo hasta ahora tengo esperanza de que el profesor, digo un profesor porque Guillermo Lasso en el ámbito de bancario ha sido un profesor, porque él mismo lo ha dicho, 50 años de trabajo que comenzó desde abajo y es uno de los hombres también más ricos del país, y que el pueblo le entregó a él un mandato de 4 años para que transforme al Ecuador, que ojalá lo pueda hacer, y le deseamos todo el éxito para este 2022, Elizabeth, porque el éxito de Guillermo Lasso es el éxito del Ecuador, y si el Ecuador está mejor, allí sí vengan hermanos ecuatorianos a disfrutar de este país, porque es maravilloso. Estar afuera, uno como que se despierta esas raíces que las hemos mantenido ocultas, y ahí nos acordamos del pasillo, nos acordamos de muchas cosas, añoramos nuevamente nuestro terreno, porque el Ecuador atrae. Gino Norero, más allá de ser un político, como le llamo yo, me he permitido decirle,
el hombre del lenguaje correcto de la política moderna, y lo han escuchado, no es porque lo digo yo. Él también es un hombre de empresa, un empresario, y sus orígenes también lo han demostrado en diversas gestiones administrativas de la familia Norero. Y como estamos hablando de los ecuatorianos en el mundo, yo me permitiría pedirte, solicitarte, Gino, algunos tips, estrategia empresarial para todos los ecuatorianos que puedan estar en el exterior, crear, trabajar, hasta que la situación en el Ecuador se mejore, visto que estamos pasando por un COVID que no solo ha afectado al Ecuador ni a Italia, sino a muchos países. Tips empresariales, estrategias. Yo creo que algo que es fundamental es observar cómo vienen extranjeros sin $2, por llamarlo de alguna forma, al Ecuador y hacen fortuna. Yo diría la principal razón para que ellos hagan fortuna porque es gente que vino a trabajar y no vino a vagar, vino a dedicarse a hacer las cosas y hacerlas de manera bien, ordenada y con conciencia. Yo creo que de la misma forma tenemos que partir a través de la observación, porque hay que observar aquellos espacios que siempre habrá en cualquier sociedad y allí ser emprendedores y apostarle a eso, trabajar sin descanso. No contentarnos, porque eso es algo fundamental, ser solamente empleados. Porque el ser empleado ciertamente es parte fundamental de la cadena de valores que tiene todo proceso económico, pero si se tiene un poquito más allá la visión y se emprende en negocios individuales paralelamente al que pueda ofrecer una especie de estabilidad que es el ser empleado, en buena hora, pero emprendan, arriésguense, hay que arriesgarse, el que no se arriesga no cruza el puente o el río, de tal manera que sí, siempre me he dedicado a la empresa privada porque es a través de la empresa privada que se genera riqueza y no hay que esperar que del sector público llegue la riqueza porque eso sería corrupción. Ser empleado público por supuesto es importante, pero siempre que se lo haga con responsabilidad, insisto, honestidad y con el sentido del deber, porque el funcionario público está para servir, no para ser servido, y eso es importante. Por eso es que los éxitos empresariales se dan primero porque hay la visión de lo que se quiere hacer, el emprendimiento y después la disciplina, porque hay que ser disciplinado en la vida, a arroparse con la sábana que a uno le alcance. Porque eso es algo fundamental. Comenzamos a ganar dinero, lo primero que hacemos es endeudarnos y después viene el problema de que ya no podemos pagar y tenemos que devolver las cosas que no podemos pagar. Entonces hay que ser un poco austero, sin que eso signifique de que hay que ser miserable, tacaño, bueno, porque nadie se lleva a la tumba nada de lo que genere o las riquezas que tenga. Hay que saber compartir la riqueza o lo poco que se tenga con quienes amamos, nuestra familia, que son en definitiva nuestra razón de ser, porque todo lo que hagamos en nuestra vida quedará siempre para nuestros hijos, para nuestros familiares, pero también tiene que quedar en cada uno de nosotros la satisfacción del deber cumplido, y se cumple cuando se actúa con honestidad, con patriotismo y lealtad. Les había dicho, él es Gino Norero, un hombre de valores, y no me había equivocado. Ustedes lo confirmarán en esta entrevista, y también me permitiría preguntarte, ¿tendremos a Jorge Norero nuevamente en las elecciones nuevas de gobierno del Ecuador? ¿Cuáles son tus planes? Mira, yo sinceramente ya le entregué la posta a mis hijos. Hay un hijo que es el abogado David Norero, quien un poco ha recibido la posta, y él fue candidato a la vicepresidencia en esta última campaña en el 2021, y se proyectó una imagen de él. Yo realmente, ¿sabes?, deseo de todo corazón, Elizabeth, poder contribuir con toda mi experiencia y el poco conocimiento que tengo en aquello que el país demande. Pero ya ser candidato para mí no me atrae. Ya soy una persona incluso mayor, ya tengo 66 años, voy para 67, insisto, me siento todavía con la energía y la fuerza para seguir trabajando y dando todo de mí. Pero hay que aceptar que hay otros que con generosidad hemos podido, ayudarlos a ser lo que son, y hay que darles chances a ellos para que adquieran experiencia, porque la experiencia no es un accidente. Lo que sí siempre voy a ser crítico en que
No puede una persona, por mucho que venga graduado de doctor, máster, lo que sea, pero si no ha tenido experiencia en la administración pública, no puede entrar de una a ser ministro. Coincido. Es decir, el hombre tiene que aprender y tiene que ir adquiriendo experiencia a través de las etapas de la vida. Ser presidente de la República, veo que Chile, por ejemplo, acaba de elegir a Gabriel Rodríguez, que es un joven de apenas 35 años sin ninguna experiencia en el ámbito de la función pública, y va a tener problemas Chile. Y decía Winston Churchill que hay que aprender de la experiencia ajena porque la propia cuesta caro y llega tarde, de tal manera que hay que poner las barbas en remojo. Es decir, ¿qué hubiera pasado si Arao hubiera sido el presidente de la República? No sabremos, porque tampoco somos pitonizas ni adivinos, pero lo que sí es cierto es que, al menos con Guillermo Lasso, que es un hombre mayor, tiene mi misma edad, que ha tenido experiencia en el sector privado y público, porque fue gobernador, ha sido ministro de Economía, aunque es un periodo muy corto, pero creo que podría hacer bien las cosas, si aquí voy a ser crítico, si se aleja de los demócratas cristianos, porque para mí el señor Osvaldo Hurtado le está haciendo un daño terrible, que es quien mantiene a Alexandra Vela, ministro de Gobierno, que fue mi compañera y que es una mujer muy inteligente en el campo jurídico, pero necesitamos actores que actúen, que tengan carácter y compromiso, que tengan la energía, y yo diría, y las fuerzas para poder tomar al toro por los cuernos. Es decir, aquí hay mucha retórica de gente que está alrededor de Guillermo Lasso, que pueden tener buenas intenciones, pero que no son los más idóneos para desempeñarse en un momento tan grave y crítico como el que estamos atravesando. Ojalá, Elizabeth, que este mensaje realmente cale profundamente, con responsabilidad, yo diría en el primer personero del país, que es el presidente de la República, y por supuesto, ojalá podamos construir al menos un espacio de crítica y de toma de conciencia, porque para eso estamos los comunicadores, para generar conciencia y construir y apoyar en las grandes transformaciones que necesitan nuestros países, nuestras sociedades. Seguramente tendrás tiempo para reflexionar en cuanto a tus decisiones de la política en las futuras elecciones, y lo deseamos con todo nuestro corazón, porque sinceramente hombres como tú, valiosos, necesitan nuestro Ecuador para el bienestar de todos los ecuatorianos. Nos quedamos en espera de tu reflexión. Para despedirnos, carísimo Gino, como se dice en italiano, tus palabras, tus saludos a toda la gente que te sigue y nos sigue a Radio Fiesta 24/7. A todos los seguidores de Radio Fiesta, desearles realmente que este 2022 sea de mucha aventura, mucho bienestar, de muchas bendiciones, porque no tenemos que olvidar a aquellos que somos, al menos como yo, creyentes, creemos en Dios. Él es el rector de nuestras vidas y nada se hace ni se construye sin que de Él nazca esa voluntad. De tal manera que yo sí le pido a Dios que nos ayude a todos y cada uno de nosotros en el mantenimiento y construcción de nuestros hogares, de nuestros empleos y de nuestra nación. Desearles de todo corazón que si en algún momento vienen al Ecuador, ojalá vengan con la seguridad y la confianza de que todo estará debidamente garantizado para que tengan un momento de encuentro con sus familiares y con el propio país. Gracias por esta entrevista, Elizabeth, te agradezco sinceramente, ha sido una entrevista muy interesante, no podía ser de otra manera, de una persona que es una profesional en el ámbito de la comunicación y que estoy viendo tiene una misión importante, crear conciencia y crear vínculos que necesariamente no son percibibles al sentido humano, pero que sí dejan para la eternidad lazos profundos e irrompibles. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, te agradecemos nuevamente por tu tiempo y por habernos abierto la estructura del Yacht Club para poder realizar la entrevista. Luego le haremos unas imágenes, unas tomas para que vean lo hermoso que es este lugar. Muchos éxitos en tu carrera política de todo corazón, por favor. Necesitamos una respuesta lo más pronto posible.
muchas bendiciones a nivel de familiar, a nivel empresarial y, por qué no, a nivel comunitario. Gracias. Gracias. Amigas y amigos de Radio Fiesta 24/7, esto fue el conversatorio directamente desde Ecuador, Guayaquil. Para todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido en todas las redes sociales y gracias por vuestro apoyo desde Italia, España, Europa, Estados Unidos. Muchas gracias de todo corazón y muchas bendiciones. Tu sintonía es con Radio Fiesta 24/7.